Buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. El próximo lunes se va a llevar a cabo la carrera San Silvestre. Está por terminar el 2018 y con ello llega a su fin el calendario de carreras, actividad deportiva que domingo a domingo invadía las calles de la Ciudad de México. Y este lunes 31 de diciembre, en punto de las 7 de la mañana, llegará la tradicional carrera San Silvestre, que se realiza en diferentes partes del mundo. Como cada fin de año, Paseo de la Reforma recibe a miles de corredores que buscan cerrar ejercitándose y con broche de oro el año que está por terminar. La carrera de San Silvestre tiene su origen en Sao Paulo, Brasil, donde se desarrolló por primera vez en 1925, con la singular característica de disputarse en la noche del 31 de diciembre, para despedir el año y dar la bienvenida al año nuevo. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y la polémica siempre envolvió este año a la cancha del Azteca. Uno de los recintos deportivos más importantes en la Ciudad de México es el Estadio Azteca, inmueble que ha albergado eventos de talla internacional. Pero este 2018 estuvo marcado por la cancelación del encuentro de NFL, esto tras el mal estado del césped. Todo comenzó con la mudanza del Cruz Azul al Estadio Azteca, donde la administración del inmueble decidió cambiar el césped del recinto a uno híbrido, por la gran actividad deportiva que se realizaría cada fin de semana al albergar partidos de América y Cruz Azul. Así que fue el 16 de julio cuando se comenzaron los trabajos de instalación del nuevo pasto, concluyendo el 20 de julio. La colocación del tejido fue solamente 4 días antes de que regresara a la actividad la Liga MX. Fue el 21 de julio, poco menos de 24 horas después de que terminó la instalación por completo, cuando se realizó el encuentro Cruz Azul contra Puebla, y 8 días después, América recibiría a Atlas. Esto ocasionó que la cancha no tuviera descanso de recuperación y desde ese momento comenzaron los problemas. Pasaron los meses y la cancha no mejoraba, siendo de gran preocupación para la NFL, quien en noviembre realizaría el encuentro de temporada regular entre Rams y Chiefs. Tras 2 conciertos realizados y encuentros de fútbol, la NFL, una semana antes del partido, decidió cancelar el encuentro por motivos de seguridad y se trasladaron a Los Ángeles. Tras la cancelación del partido de NFL y aproximándose los encuentros de liguilla donde Cruz Azul y América lograron su pase, la administración del recinto decidió retirar el pasto híbrido y regresar al natural. Hoy, tras varios encuentros de liguilla y la final entre América y Cruz Azul, la cancha del Coloso de Santa Úrsula luce en buen estado y espera recibir este 2019 a la NFL. Vianey Zárate, 21 Noticias. Cierra la temporada regular de la NFL con los siguientes partidos de esta semana. Los estamos viendo en pantalla, se definen precisamente los campeones de división y también los playoffs. Y esta noche los Capitanes jugaron frente a los Huracanes en el Juan de la Barrera. El resultado del segundo de la serie, 102-81. Es la información deportiva, muchas gracias.